Las matemáticas que rizan el rizo, nuestra molécula más enrollada. Uy, este libro de ciencia está muy padre, pero mírenlo, yo lo que quiero encontrar es un corte de cabello que nos quede acá bien a toda. Pues usted se dirá, tío Alberto, le dije que llegara en punto y es que le hice una cita para que le corten el cabello aquí con doña Irma, que mire qué local tan bonito tiene, y vamos a platicar con ella a ver si usted se deja que le corten el cabello, ¿sale? Doña Irma, buenos días. Oiga, ¿y usted cuánto tiempo tiene aquí? 9 años. 9 años. Pero qué bonito local tiene. Sí, sí quedó bonito. Le quedó, dirían, coqueto, ¿no? Sí, se quedó. Con plantitas, ventilación. Pues tratamos de tenerlo agradable. Las noticias. Sí, escuchamos a la radio. Luego las banquitas afuera también. Sí, para que... ¿Cómo se le ocurrió la idea? Pues no, a mí no se me ocurrió la idea. Ya lo había visto en varias, aquí adelante, otros que están por acá atrás. Ya había visto así puestecitos, pues. ¿Y qué dijo? Pues voy a poner el mío. Sí. ¿Y ya mandó a hacer su puesto? Ajá, lo mandamos a hacer. Pero está muy bien hecho. Sí, apenas tiene, que lo cambiamos 2 años. Con ventanas y se siente el airecito, ¿no? Sí, pues tenemos aquí para que no nos tengamos bastante calor los ventiladores. Para que... ¿Y cómo usted se dedicó al corte del cabello? Pues pues vi que hacían cortes y dije, pues me voy a aventar. Bueno, yo estudié. Estudié. ¿En qué estudió? En una escuela que se llamaba Instituto Spark. Ya cuando era Bueno, cuando estaba chica. Ya. Y luego se casó. Y luego me casé, y luego ya no trabajé y ahorita ya estoy trabajando. Pero es bien bonito como lección de vida que la mujer encuentre su propio trabajo, se esfuerce y cree su propio negocio. Sí, me gusta sí, y como ya soy independiente, pues me gusta más. ¿No? Sí. Porque eso es muy bonito, que Sí. usted tiene la libertad de ponerse a trabajar a lo que sea, pero pues, para sacar el dinero se necesita trabajar mucho, ¿no? Claro que sí, tenemos que trabajar. ¿A poco no es bien bonito, tío Alberto? Mire, le presento al tío Alberto que es coqueto, frívolo, panzón, bien gorrón. ¿Qué corte de pelo le recomendaría? Pues quería un moderno que está ahí afuera. ¿Cómo cuál le recomienda? Así como a cepillo. Pues sí le queda, también le queda. Porque ya hay que cincuentón y todo. Pero también le queda. ¿Sí? Le queda. Ahora los señores ya también se cortan acá el Un pelo, cambio y ¿verdad? se les ve muy bien. Yo creo que yo también me voy a cortar el cabello. Está bien. ¿Cuál me recomienda? Pues a usted también, si no le gusta muy corto, pues un regular. Regular, pero me gusta que se vean la cara, las greñas. Bueno, pues entonces nada más le damos forma. ¿Con usted? Bueno, ¿y de a qué horas aquí está abierto? De aquí estamos de 10 a 9 de la noche, ¿Y qué días? de lunes a sábado. Como la canción de Flores, de Chava Flores, hasta los sábados. Hasta los sábados tenemos que trabajar, sí. Bueno, ¿Para qué nos quedamos encerrados en la casa? no, hay que trabajar. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Y les da un buen ejemplo. Eso sí, que vean que también tienen que seguir trabajando. Pues en esta vida tenemos que trabajar para vivir, más o menos. Pero más en lo que le gusta. Sí, lo hace uno con más gusto. Porque si no, ¿cómo se ponen de gruñones? Ajá, exactamente. ¿No? De malas. Bueno, gracias. Ahora dejen nada más de escribirles, miren este localito con su perchero, acá salen los instrumentos, todo limpiecito, bien acomodadito y bueno, sus ventiladores que hacen el aire acondicionado, espejos por todos lados para que no digan que le engañe el corte, ¿no? No le vaya a cortar una oreja y luego. Sí, no. Y luego allí está es lavabo, sus cortes, sus toallas. La toalla que... Bata, y mire, y aquí ya tiene nuestra clienta. Ajá. Bueno, pásele, señor, pásele. Toma, vete, Alberto. Mire el local. Es más, mire, le voy a enseñar los cortes que hay aquí, modernos cuts. Como que a usted le queda, le voy a decir cuál. Ahorita en este momento, de colita aquí. ¿Cómo? ¿No? Ese es de primaria, iba a la escuela, cuando se peinaba de a rayita y le echaban limón aquí en el cabello. Le digo, mire, véngase más para atrás para que vea, acá hay una taquería, esta es la calle de Arcos de Belén, allá está el registro civil, y mire, qué bonito local, que cuando pasa usted cree que es una taquería, pero en realidad
es un lugar de doña Irma donde corta el cabello con amor y nos da una lección de vida, de una mujer independiente y libre que se puede mantener por sí misma. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es encontrar mujeres que nos den lecciones de vida, tío Alberto.